La última semana ha significado para los sirios una de las más sangrientas en el año y 16 días se completan estas manifestaciones contra el régimen de Bashar al-Assad. A los fuertes ataques, que han dejado más de 63 muertos en las últimas horas, se suma la crisis humanitaria por el éxodo de más de 15.000 sirios que buscan refugio en Jordania y huyen del conflicto entre rebeldes leales al régimen. La escalada represiva del régimen sirio y que ha dejado miles de muertos en todo el país árabe tuvo un nuevo episodio sangriento en las últimas horas con la explosión de una bomba en la ciudad de Alepo, en el norte de Siria. El ataque, al parecer perpetrado por el autodenominado Ejército Libre Sirio, habría dejado 28 muertos y 235 heridos. Alepo es la segunda ciudad siria y hasta ahora no había sido escenario del conflicto entre los rebeldes y las fuerzas leales a Bashar al-Assad. Según la agencia EFE, en un primer momento, el Ejército Libre Sirio se adjudicó la explosión, pero más tarde, otro comandante rebelde indicó que el grupo armado no había sido el responsable de los hechos, pero sí del ataque previo a las instalaciones de la policía siria. A pesar de las acciones violentas, las protestas siguen. Cientos de opositores al régimen de Bashar al-Assad protestaron por la represión que el régimen ha ejecutado contra los manifestantes. El escenario de las protestas fue la ciudad de Ramsa, en Jordania, y muy cerca a la frontera con Siria. Por este punto, según ACNUR, 3.500 sirios han huido de las hostilidades. Otros organismos para la defensa de los derechos humanos cifran en 15.000 los refugiados en Jordania. En Homs continúa la represión. Los bombardeos de jueves y viernes dejaron 122 personas muertas, según el Comité de Coordinación Local, que pertenece a la oposición. Los ataques de las fuerzas leales a Bashar al-Assad se han concentrado en los barrios de Bab Amro, Halidiyya y Al-Baida, principales focos de la oposición. Mientras esto sucede, la comunidad internacional no logra un consenso sobre el futuro de Siria. La ONU, la Unión Europea y la Liga Árabe buscan alternativas para Siria, luego de que Rusia y China utilizaran su poder de veto en el Consejo de Seguridad contra una resolución que condenara la represión del régimen y propusiera a Bashar al-Assad ceder el poder a su vicepresidente de cara a la formación de un gobierno de unidad nacional. La representante de Relaciones Exteriores de la Unión Europea hizo un fuerte llamado a Moscú por su posición frente a Siria. Mi mensaje para mi colega ruso es que necesitan reconocer la realidad de la situación en Siria en el terreno y no podemos permitir que estas cosas sucedan. La Liga Árabe, por su parte, estudiará en los próximos días una propuesta para conformar una comisión con la ONU y así verificar en el terreno el alcance de la represión contra los manifestantes, que son considerados por el régimen sirio como integrantes de grupos terroristas y financiados por los Estados Unidos. Antonio Romea, en Madrid, España. Antonio, ya lleva esto un poco más de un año, esta revuelta, y al parecer Damasco permanece envuelta en una burbuja blindada con seguidores que respaldan a Bashar al-Assad. Pero poblaciones como la de Homs son poblaciones que han encontrado pues, un núcleo de resistencia importante y donde estratégicamente es muy importante para Bashar al-Assad por lo menos recuperar el dominio de estos puntos. ¿Cuál crees tú que va a ser el futuro en los próximos días, por lo menos de Homs? Muy correcto su análisis. Efectivamente, en Homs ahora el poder central de Bashar al-Assad está con todas las cartas sobre la mesa, con la artillería pesada, y quiere recuperar ese enclave. Pudiera parecer, a raíz de las últimas noticias, que lo va a conseguir, que tiene superioridad de fuego y que lo puede conseguir, aunque efectivamente hay francotiradores. Aquí tenía un listado de las armas que utilizan pues la oposición o el llamado Ejército Libre de Siria, los terroristas, según el gobierno sirio, y bueno, pues hay todo tipo de granadas, lanzacohetes, algunos termobásicos, francotiradores. Entonces, quizá aunque lo controlen en estos días, si no se extingue esa revuelta, se pueden repetir estos ataques. Es muy difícil luchar contra un ejército invisible o contra francotiradores. Yo creo que el régimen de Bashar al-Assad perdió el momento de haber negociado, de haber emprendido reformas, como hizo Argelia, como hizo su vecina Jordania, etcétera, etcétera, y de haber dado cabida en el poder y en el diálogo y de haber dado una salida democrática a la protesta que estaba muy fundada por las grandes masas de población suní empobrecida. Ahora, lamentablemente, la población siria es rehén entre
su propio régimen, que ha demostrado ser intolerante y dictatorial, y estos elementos perturbadores extranjeros, que puede haber terroristas, puede haber elementos integristas sirios y salafistas. Y está en una situación muy difícil, y no es de esperar que vaya a vivir mejor en un corto plazo. Hacemos contacto a esta hora con el señor Michael Mann, él es portavoz de Catherine Ashton, la alta representante de Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea. Gracias por acompañarnos en la noche y bienvenido, señor. A ustedes muchas gracias por esta oportunidad. El mensaje de la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, a sus colegas rusos es el de reconocer la realidad en Siria y poner los pies en la tierra frente a esta crisis. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno ruso a este pedido? Mire, como usted dice, para nosotros es muy importante tener en cuenta que Rusia y China vetaron la resolución. Y fue muy claro entonces, a través de distintas declaraciones, que ellos se mantienen en esta posición y que no quieren involucrarse en la injerencia en asuntos internos. Nosotros tenemos, sin embargo, el apoyo de otras partes, de otros colegas, que sí quieren avanzar en diálogos, en particular, por ejemplo, con los miembros de la Liga Árabe, que son una parte central de este proceso. Ellos quieren, sobre todo, hacer muy claro en que tenemos que movernos, y ese es el mensaje en general de la comunidad internacional, que no podemos quedarnos quietos para contener el desastre que sucede ahora en Siria. Hay cientos de miles de personas que están siendo asesinadas y tenemos que actuar, y nosotros, como naciones, no podemos amilanarnos ante las decisiones de Rusia y de China, así que trabajamos ahora a través de distintos canales diplomáticos, incluido la Liga Árabe, para lograr una solución diplomática y para continuar sobre todo poniendo presión a las operaciones que actualmente despliegan el régimen en Siria. El primer ministro ruso Vladimir Putin afirmó que Rusia no aceptará ninguna forma de injerencia en Siria y pidió a países árabes y occidentales que no se comporten como un elefante en una tienda de porcelanas con su aliado. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, mire, yo debo reconocer en una primera instancia que yo no oí esta declaración particular del señor Putin. Sin embargo, es claro para la Unión Europea como para otras naciones que lo que sucede ahora en Siria no puede sostenerse. No pueden asesinarse a miles de los ciudadanos. Esto no puede mantenerse. Esta situación es crítica y debe atenderse en ese mismo sentido el reclamo del pueblo para que haya una transición pacífica de el poder. La Liga Árabe, por ejemplo, ha llamado a que se cumpla este deseo del pueblo, a que se permita un proceso que sea inclusivo y transicional en términos de un cambio en el poder en Siria, que haya una discusión sobre todo y que, asimismo, se le permita a todos los grupos sociales distintos al gobierno en el país para que participen de este diálogo. Y, consecuentemente, nosotros estamos preocupados de ver cómo hay distintas posiciones que no permiten que avance este diálogo y esta propuesta para que haya un futuro distinto para el país. También en la visita de Siria, el canciller ruso Sergei Lavrov sostuvo después de reunirse en Damasco con Bashar al-Assad que el régimen sirio estaba dispuesto a negociar con la oposición y que pronto se fijaría la fecha de un referéndum sobre una nueva constitución. Pero lo que se ha visto después de estas declaraciones son actos de violencia desmedidos, como lo que sucede en Homs. ¿Cómo reaccionan ustedes ante esto? Mire, como nosotros decimos en inglés, las pruebas o los actos realmente son de una demostración de los mismos pensamientos y, consecuentemente, al referirnos a esta reunión con el señor Lavrov, con Assad, simplemente estamos, como todos los demás, esperando a que haya realmente un movimiento en otra dirección. Sin embargo, es cierto que lo que hemos visto en Homs
es el recrudecimiento de la violencia. Y esto, por supuesto, no nos da un indicativo claro sobre cuál sería entonces el movimiento que pudiera tener el movimiento. Como ya lo hemos dicho, distintas organizaciones, la Liga Árabe, que son países de la misma región y otros en el mundo, han llamado para que se acabe la violencia, pero no sabemos qué va a pasar. Si la oposición considera que no es posible efectuar negociaciones sin la partida de Bashar al-Assad, ¿cuál es el camino para Siria entonces? Mire, la oposición, como yo comprendo, tiene una sola opción y es buscar que haya una presión a nivel internacional para que se le presione a sí mismo al gobierno de Siria para que negocie. Ese, de hecho, ha sido el propósito de los distintos foros internacionales, de la Liga Árabe en particular, que ha tenido un papel clave en todo este proceso. Y esta es la base. Ellos, sobre todo, dicen que quieren finalmente la ayuda de estos entes internacionales para que se convoque un diálogo. Y de una u otra forma no podemos llegar a especular qué pasaría en este tipo de eventualidades. No lo considero correcto, no deberíamos especular, deberíamos basarnos por el contrario en los hechos y aquí en este sentido es que para que haya un diálogo, lo primero es que exista un cese el fuego, un fin a la violencia, que no tengamos que ver más el derramamiento de sangre que existe allí para que finalmente se pueda avanzar. ¿Qué opina la diplomacia europea, señor Michael Mann, sobre la propuesta de la Liga Árabe, que es resolver la crisis y es que Bashar al-Assad transfiera sus poderes a su vicepresidente? Nosotros apoyamos todos los esfuerzos y llamados de la Liga Árabe. Nosotros creemos, consecuentemente, que este plan y esta idea, o cualquiera que ayude a facilitar una transición, será a la larga beneficiosa para este propósito. Yo, por ejemplo, este próximo fin de semana le puedo contar que tendré próximos contactos con miembros de la Liga Árabe para ver y para observar cómo pudiera desatarse este proceso. Recuerde asimismo que tenemos un argumento importante y es que la Liga Árabe ahora tiene de nuevo la intención de enviar su misión de observación. Eso es muy importante en primera instancia y segundo veremos que si este movimiento llega a suceder, cómo nos pudiera ayudar a resolver la crisis en la nación. Rusia tiene en Siria posiciones militares estratégicas que no piensa perder. Ese puede ser el porqué de que Rusia vete las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU contra Siria. Mire, yo no puedo especular ni hacer comentarios adicionales sobre las posiciones de otro país relevante. Para mí sería una posición muy difícil llegar a especular. Esto es una decisión interna entre las dos naciones. Yo solo puedo hablarle en particular sobre las posiciones de la Unión Europea, pero no puedo especular sobre la política particular de Rusia. Señor Michael Mann, ¿la diplomacia europea cree que lo que pasa en Siria está en manos de terroristas o islámicos radicales, como lo dice el régimen? Mire, la realidad de la situación, de acuerdo con nuestra perspectiva, es que el pueblo sale a la calle a manifestarse, a expresar su oposición al régimen, a demandar sus derechos para pedir una apertura al sistema democrático. Pero el régimen sirio optó por cortar estas manifestaciones, por ir en contra de esta vía de demanda de la población, de que haya una transferencia pacífica del poder. El régimen sirio, por cualquiera que sea la razón, argumenta que son estos grupos que califica como inaceptables los que lo están atacando. Pero lo que nosotros vemos es todo basado en la evidencia y en las mismas imágenes que se ven desde Siria. Y es que la represión es altísima contra los movimientos de oposición en Siria. Señor Michael Mann, portavoz de Catherine Ashton, alta representante de Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea, muchas gracias por estar con nosotros en la noche de NTN 24. A ustedes, muchas gracias por esta invitación. Ha sido un placer. Hacemos una pausa en la noche. Cuando regresemos seguiremos hablando de lo que está sucediendo en ese momento en Siria, en esta población, en Homs, donde más de 1 millón de personas se encuentran en alto riesgo de morir.